Estamos viendo algunas imágenes de Halloween, terroríficas imágenes que hemos estado incluso viendo, Miriam, en las calles paseñas. Sí. Hace poco veíamos cuánta gente está en el centro paseño, por ejemplo. Es increíble. Así es que enseguida tenemos también sorpresas con Halloween y con Todos Santos. Cada día se incrementa más la cantidad de familias que van al Prado paseño. ¿Te acuerdas que antes no era así? Era solamente en la zona sur. Ahora es sorprendente. Y algunas fiestas, algunas casas de terror, pero ahora el Prado paseño es increíble cómo concentra una gran cantidad de familias. Enseguida vamos a seguir hablando de Halloween y Todos Santos. Ahora hablemos un poco de coyuntura, ¿no? Exactamente. Rodrigo Paz en Estados Unidos. Y las reuniones que ha sostenido que son muy importantes, ¿no es cierto? Él ha estado comentando. Esta es la foto con Marco Rubio. El secretario de Estado. De los Estados Unidos, evidentemente. Pero también él ha confirmado ya en sus primeras negociaciones y visitas, ni bien ha llegado a Estados Unidos, que ya hay gasolina. Solamente se está viendo la parte logística. Digo, también va a haber dólares. Claro, porque están a contrarreloj tomando en cuenta esa promesa que hicieron y la cual está grabada en la mente de todas las personas que la escucharon. Exactamente. El 9 ya no hay filas y el 9 todo está normal con la distribución de gasolina. Tendría que ser así. Tendría que ser así. Exacto. ¿Cómo estás, Tufi? Hola Miriam, hola Gerardo, ¿cómo estamos? Aquí en la noche de terror también. Está revolucionada la ciudad, les cuento, mucho ruido, muchos festejos, de todo. Y hay una versión local del Halloween que se llama el Cambawin en la Plaza 24 de septiembre. Pero bueno, hablamos de la política, por supuesto. Ha sido una jornada muy importante con esa imagen que muestra a Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno estadounidense, el cuarto en jerarquía de poder en Estados Unidos, con el presidente electo Rodrigo Paz. Ha comunicado a la Embajada de Bolivia, de Estados Unidos en Bolivia, los alcances de este encuentro que se interpretan como un inicio de otro ciclo en las relaciones con Estados Unidos que se rompieron prácticamente en el año 2008. Exactamente. A ver, vamos a ver qué va, porque me imagino que ni bien llegue el presidente electo también va a dar una conferencia, va a informar al país sobre todo lo que ha logrado alcanzar en esta su visita a los Estados Unidos, que a propósito hoy con la reunión del BID ha dicho que nos van a acompañar en 3 etapas, ¿no? Pero de eso hablaremos posiblemente. ¿Qué dices ahora, Tufi, de este proyecto de ley que ya han aprobado en la Asamblea Legislativa en medio de gritos también, la ley de diferimiento de créditos? Sí, hay polémica por la ley, hay rechazo de la Asociación de Bancos de Bolivia, de las entidades financieras, apenas conocida de la aprobación. Se espera así la firma del presidente en su promulgación. Han sacado un comunicado expresando su preocupación porque dicen que les va a quitar liquidez a las entidades del sistema financiero. En todo caso, ya se han aprobado la ley al cierre de una gestión con polémica. No podía ser de otra manera. Hubo gritos en esta última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El martes se instala la nueva y veremos que ojalá tenga un nuevo rumbo. Y por supuesto vamos a analizar un poco más a fondo en unos minutos este tema también. Exacto. Noche de viernes, inicio de fin de semana largo, Halloween, necesitamos buena música, ¿no? Exactamente. Tenemos buena música con nuestra banda. Importantísimo que tocamos de inmediato, por ejemplo, Bolivia Dadé, que el presidente electo se reúne con el vicepresidente del BID, ocurrido el día de hoy. Hablaron sobre el plan económico para Bolivia. Sí, pero también vamos a hablar de otro tema importante. Hoy Bolivia habla de la ley de diferimiento de créditos. Los bancos están preocupados, dicen que esto va a afectar a préstamos futuros a tomar en cuenta. Hoy Bolivia jurará con uniforme policial. A propósito del vicepresidente electo, Lara dice que pedirá autorización. Hoy Bolivia habla de la Asamblea Legislativa que concluyó la última sesión de la gestión 2020-2025. Ahora se alistan para la próxima sesión que ya tiene que ver con la nueva Asamblea. El próximo martes. El próximo martes estaría iniciando ya esta gestión 2025-2030. Exactamente. Hoy Bolivia habla de peligra la siembra de arroz en el Beni. Esto es terrible. Por las lluvias por un lado y también por la falta de diésel, este combustible que no termina de cubrir las expectativas de la población. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Esta es una pregunta que queríamos hacer y ya está en nuestras redes sociales. ¿Cuánto invierte usted en su disfraz de Halloween? Y ahí tenemos un dedito arriba de 1 a 100 bolivianos, en la carita sonriente de 100 a 300 bolivianos, más de 300 la carita de asombro. Ya tenemos un pequeño resultado de las primeras respuestas que tenemos. 69% dice que de 1 a 100 bolivianos, 21% dice de 100 a 300 bolivianos y apenas el 10% más de 300 bolivianos. 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 10% más de 300 bolivianos
Damos vuelta a la página, olvidémonos de Halloween porque tenemos que hablar de cosas reales, de lo que ha significado esta visita del presidente electo a los Estados Unidos. Estamos con Sandra Rivero, que es vocera del PDC. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Sandra. Y estamos viendo justamente las imágenes de Rodrigo Paz Pereira acompañado de Marco Rubio. ¿Qué nos puedes indicar de lo que habrían conversado ambos? Buenas noches, María René. Al contrario, el gusto es mío. Aquí otra vez compartiendo más información. Ahí de a poquito vamos aclarando más las cosas. Bueno, de entrada, lo que nos comentaron hoy día, el equipo que lo ha acompañado, es que fueron reuniones exitosas, reuniones muy fructíferas. En cada momento como que se va cristalizando más el cómo se va a trabajar estado a estado. Me dijeron que Rodrigo trae muy buenas nuevas, por lo tanto creo que es un momento de entusiasmarse definitivamente. El presidente electo Rodrigo Paz ha ido con unidad y está volviendo con resultados. No me compete mencionar cuáles son estos resultados. Creo que es él el que le va a encantar básicamente dar a la población cómo vamos a salir de esta crisis, cuáles van a ser nuestros aliados y cómo vamos a trabajar con estos aliados. Bueno, ha hablado ya del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Mundial, ¿no es cierto? Ya el BID había anticipado incluso que nos van a acompañar en 3 etapas y eso es bien importante. Sí, exactamente. Ahora, el detalle de todo este trabajo previo y ese trabajo en equipos lleva un proceso logístico, por supuesto. Ahí están los equipos económicos que están trabajando también con los equipos económicos de estas alianzas. Por lo tanto, son ellos los que van a dar la primicia y van a respaldar, por supuesto, de una manera consensuada, metodológica, como se debe hacer, como un Estado debe tener y ponerse al nivel de las circunstancias. Muy bien. Permíteme, por favor, porque Tufi tiene preguntas para ti. ¿Tufi? Sí, buenas noches, Sandra. También se ha mencionado la posibilidad que venga al acto de posesión el segundo hombre del Departamento de Estado en el gobierno de la Casa Blanca. Me refiero al señor Christopher Landau. ¿Se sabe algo al respecto y qué significaría una visita de esta naturaleza? Bueno, la intención está, es lo que nos ha comentado el equipo que ha acompañado al presidente electo Rodrigo Paz. Sin embargo, todavía no se ha asegurado esta visita. Ahora, ¿qué significaría? Bueno, claramente significaría que Bolivia se está enganchando a un primer mundo, ¿no es cierto? Llevamos muchos años, 2 décadas de esa aspiración truncada, por cierto. Significaría un paso certero de que Bolivia ya está con aliados importantes que puede sencillamente, en el menor tiempo posible, más una gobernabilidad desde la legislativa, engancharnos desde el primer mundo respecto a tecnología, respecto a infraestructura, nuevos conductos comerciales, expandirnos al mundo. No nos olvidemos que estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia mundial. Ser amigo de Estados Unidos y trabajar con él, además de con otros estados, implica pues claramente buenos momentos para Bolivia. Sandra, ¿cómo está? Gerardo también la saluda. Hablando de la transmisión de mando, ¿ya se ha ampliado esta lista de autoridades, de mandatarios confirmados en la ciudad de La Paz el próximo 8? ¿Qué tal, Gerardo? No, todavía no. Lo cierto es que sería irresponsable de mi parte darles más nombres. Me ha llegado comentarios, como dije hace ya algunos días, no soy yo la que está a cargo de ello, me llega información, pero de una manera muy responsable. Lo que ellos quieren es tener la certeza de estas personalidades que van a llegar para el día de la toma de mando, ¿no? No me corresponde decirlo, yo prefiero que se baje la información ya de una vez, ya con todas las confirmaciones. Claramente ustedes ya tienen 3 nombres, que son el representante o el presidente de El Salvador, de Chile, de Argentina, pero se van a ir sumando. Lo que estamos esperando básicamente son esas confirmaciones protocolares Estado a Estado. Y ya tenemos los nombres de quienes van a ser los hombres de confianza en el gabinete del presidente electo. Se ha sumado ya. Lo que pasa es que, sabes, María René, aquí tiene mucho que ver el cómo se va a conformar el Estado, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el Estado se reduce. A veces estamos tardando un poquito porque de pronto un ministerio va a absorber a otro o se va a armar una nueva estructura ministerial. Y eso también implica calificar mejor a los ministros, las ministras
que van a llevar el mando del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, estamos en ello. Sin embargo, no falta mucho. En realidad son 2 carteras las que nos faltan. No voy a mencionar cuáles, no quiero especular. ¿Tú sí? Ahora, Sandra, ¿qué evaluación se puede hacer del proceso de transición? Hasta ayer se habían visitado 15 de los 16 ministerios, eso es lo que se informó. ¿Ya concluyó el proceso de transición? ¿Tienen alguna evaluación? Todavía no, se siguen conformando equipos, todavía hay áreas que no se han tocado. El Ministerio de Educación, por ejemplo, está a cuarta máquina. Hay algunas instituciones que todavía no se han ingresado, más empresas que instituciones, por lo tanto falta el trabajo. Nuestros equipos trabajan lo más rápido posible, créanme. Ahora, en cuanto a la información que recibimos, no ha cambiado nada respecto a la última versión, ¿no? Todavía faltan las auditorías, pero con esta información preliminar lo que podemos decir es que qué bueno que ahora tenemos el respaldo del continente y de otros países, porque si no fuese así estaríamos realmente muy preocupados. Con eso lo concluyo, a buen entendedor. Pocas palabras, dice, ¿no? La frase. Sandra, muchas gracias por esa explicación, por los detalles que nos ha brindado de este viaje del presidente y de todo lo que significa este proceso de transición de gestión. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes, un abrazo otra vez y disfruten el Halloween, o por lo menos lo que queda. Y todo el fin de semana largo y todos santos. Gracias, Sandra. Seguimos hablando de este tema, Miriam. Vamos a saludar a Omar Velasco, analista económico, para ver ya cuál sería el impacto económico de esta visita y las reuniones que ha tenido el presidente electo Rodrigo Paz en Estados Unidos. Bienvenido, Omar. Buenas noches, Gerardo. Para mí un placer estar en vivo. Bueno, yo encuentro al menos 3 diferencias marcadas del presidente electo en su etapa de candidato, hoy ya de presidente electo, porque en principio Rodrigo Paz decía de que iba a abastecer de combustibles desde el primer día de su gobierno, y ahora ha salido a decir que no solamente es dólares lo que se necesita, sino mejorar el tema logístico. En segundo lugar, él había dicho de que primero iba a reordenar la casa, no iba a contratar créditos, pero claramente, digamos, una de sus primeras acciones es hacer esta visita a los Estados Unidos, a varios organismos internacionales en busca de recursos. Y en tercer lugar, él había dicho que no se iba a prestar del Fondo Monetario Internacional, y en eso hay que ser bastante enfáticos. Hoy se ha abierto, por supuesto, esta posibilidad, porque él ha dicho que va a tocar todas las puertas que sean necesarias. Yo creo aquí, Gerardo, en realidad que estamos en un tránsito de Rodrigo Paz candidato a Rodrigo Paz presidente, donde se está dando cuenta de la magnitud de los desafíos que se tienen que encarar, y lógicamente la situación no va a ser tan sencilla como ha sido en campaña. Por supuesto, desafíos que en la mayoría de los casos ellos mismos como PDC, como candidatos, se los han planteado y los han planteado a la población, ¿no? Totalmente, porque, a ver, una de las primeras medidas que se ha dicho que se va a realizar ha sido justo esto del abastecimiento de combustibles en todos los surtidores, pero aquí el problema evidentemente no pasa solamente por tener dólares, porque el costo de la subvención, no hay que olvidarnos que tiene 3 componentes. Por un lado está la diferencia de precios entre el precio interno, que era de 3.71, hoy está a cerca de 11, 13 bolivianos. Porque lo que creo que la población todavía no se ha dado cuenta, hoy está un poco obnubilada por el tema del Halloween, por Todos Santos, es que en los hechos hoy ya el precio de los combustibles en el país se ha incrementado en un 250%. Y esto, a pesar que sea un levantamiento de la subvención temporal, es muy probable que lo vaya a mantener el siguiente gobierno. Pero a eso hay que sumarle el costo de la ineficiencia logística, porque transportar el combustible por cisterna prácticamente duplica los costos de envíos, y eso hace, por supuesto, que se encarezca el precio para el consumidor final. Finalmente está el tema de los sobreprecios, o vamos a decir las comisiones que se pagan por tener un producto entregado el día de hoy y pagado a futuro, porque el gobierno de Paz lo que ha anunciado es que va a acceder a un crédito comercial, un préstamo de países vecinos para abastecer de combustible en el corto plazo. Gerardo, ¿quién te presta dinero si no es a cambio de que tú luego le puedas devolver con un, digamos, porcentaje mayor? Claro.
Entonces, hoy todavía la situación no ha cambiado porque son 6 créditos que se han aprobado, pero más o menos esta sensación de estabilidad de combustibles se está dando exactamente de la misma forma que en el gobierno de Luis Arce, comprando crudo barato, comprando crudo caro, y obviamente la situación de abastecimiento en realidad pasa por una reingeniería a toda la logística de importación. ¿Tú vi? Sí, Omar, quisiera preguntarle cuál es su opinión en relación al comunicado del BID, uno de los altos ejecutivos del BID, apoyar 3 etapas del nuevo gobierno: la transición a corto plazo, dice, estabilización con protección social. Macroeconómico que ya los candidatos en su etapa previa los han tratado de difundir en demasía. Hoy se necesita no solamente pensar en los ajustes inmediatos, sino en cómo se va a reestructurar la economía boliviana en los próximos años, y es por eso importante trabajar en paralelo, no solamente en estas medidas de corto plazo, sino pensar en cómo hacemos el cambio de la matriz energética, cómo logramos sustituir hoy esta pesada carga que tenemos de importación de combustibles por energías renovables, y obviamente pensar en cómo vamos a hoy modificar el sistema de subsidios, pero que de tal forma sea sostenible, porque incremento de 250% a los combustibles se va a traducir en un incremento de costos de producción para las empresas. Lo que se viene en el mes de noviembre y diciembre es un salto inflacionario, porque lo que vamos a tener inevitablemente es que las empresas van a traspasar el costo de producción a los precios, y es por eso que las medidas de contención social tienen también que formar parte de este paquete económico. Omar, a ver, bien que recuerdas esto que dijo Rodrigo, porque eran sus promesas. Primero, ordenar la casa, evidentemente. Pero el hecho de que él haya decidido ya no más visitar a estas multilaterales, ¿no te dice algo de que la situación económica está peor de lo que estábamos imaginándonos? Bueno, yo creo que parte por una estrategia de campaña de no generar excesiva preocupación a la población sobre una situación que probablemente es más compleja de lo que la población espera. Yo creo que aquí lo fundamental es tener, Miriam, una buena secuencia de medidas que se van a aplicar, porque el secreto del ajuste va a depender de la capacidad de integrabilidad de las medidas, de la secuencia. A ver, ajustes graduales es lo que y de la gradualidad de las medidas, porque un endeudamiento mayor se justifica únicamente si las políticas que se van a implementar de cara a reconstituir los equilibrios macroeconómicos van a ser graduales, porque esa gradualidad lo que implica es, atenuar los costos de los ajustes sobre la población. Pero si vamos a tener medidas de shock, como aparentemente también se están anunciando, la pregunta que yo tengo, y por supuesto la traslado a la población, ¿qué sentido tiene seguir endeudándonos si al final quien va a pagar el costo de la crisis? ¿Pero a qué medidas de shock te refieres, Omar? Bueno, porque lo primero... ¿A qué medidas de shock te refieres? Claro, es que lo que hay que ver es que hoy ya se ha tomado la decisión de levantar el precio de la subvención. Hoy, pero la subvención va a seguir para el transporte público, lo ha dicho claramente. El problema ahí, Miriam, es que no es posible mantener la subvención para una parte pequeña de todos los consumidores, porque fíjate tú, si tú tienes hoy, la posibilidad de comprar combustible barato a 3.70 porque eres transportista, pero tú lo puedes luego revender ese combustible a cerca de 11 bolivianos, que es lo que hoy está vendiéndose en el mercado, en el mercado oficial, ya aprobado por la ANH. Lo que tú vas a tener es una rentabilidad del 200%. Muchos transportistas van a preferir dejar de trabajar, de realizar el servicio de transporte público y comenzar a revender la gasolina. Esto se va a traducir, vamos a pasar de un contrabando de frontera a un contrabando interno, donde algunos, por supuesto, personas podrían aprovechar esta situación. Pero hay algo más importante, porque hay una falsa idea de que
manteniendo la subvención al transporte, la inflación se va a contener. En realidad, la mayor parte del brote inflacionario va a venir por el lado del diésel, porque más del 90% de todo lo que nosotros consumimos se traslada a través de carretera y para eso se necesita diésel. En la estructura de costos de los alimentos, el transporte representa alrededor de un 40%. Eso quiere decir que vamos a tener un incremento de inflación muy fuerte por el lado de el transporte de alimentos en los distintos puntos del país. Ahora entonces, por lo que vamos escuchando, Omar, hay mucha gente que se ha visto esperanzada con esas promesas, con que a partir del 9 todo empieza a mejorar, y en serio han sentido que a mediados de noviembre ya van a ver nuestra economía pararse nuevamente. Esto es falso, o sea, se vienen momentos mucho más difíciles quizás para tratar de empezar a levantarnos. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, aquel ahorrista que tiene su dinerito en bolivianos, o aquella persona que estaba por sacar un crédito, o la que ya viene arrastrando un crédito, pagando su crédito? Mira, yo creo que a la población hay que decirle con claridad la seriedad de la crisis, porque yo creo que esto, antes de mejorar, va a continuar empeorando, porque todavía no se han venido el impacto de las medidas de shock que seguramente se van a aplicar en los próximos meses. Yo comenzaría muy cortito señalando de que la primera tarea del próximo gobierno tiene que ser estabilizar el tipo de cambio, no comprar combustibles. Y la razón es muy sencilla, porque fíjate tú, hoy con el precio internacional, con un combustible a 13 bolivianos, que es lo que hoy cuesta más o menos $1, de no estabilizarse el precio del dólar, lo que vamos a tener en el tiempo, un dólar cada vez más alto y el precio de los combustibles también creciendo en el tiempo. Y es por eso fundamental que se tengan que primero buscar mecanismos de estabilidad al tipo de cambio. La gente hoy está en este dilema, yo creo principalmente las clases medias, bajas, entre consumir o de dejar, digamos, de consumir la misma cantidad que tenía antes. Hoy, por supuesto, quienes pueden proteger su consumo de la devaluación o de la inflación, lo pueden hacer, y hemos dicho muchas veces, buscando mecanismos alternativos de ahorro, como en su momento es pues el tema del oro, o como se puede hacer la compra de bienes raíces. Pero esto solamente son soluciones parciales para segmentos de clases medias altas. La gente de menores recursos que vive en el día a día, está absolutamente vulnerable a lo que vaya a pasar en los próximos meses. Por eso, reitero, no solamente son políticas de ajuste lo que deberíamos estar hoy hablando, sino también exigir al próximo gobierno que explique con claridad qué políticas sociales, qué políticas de contención va a hacer para la gente humilde. ¿Sí? Ahora, Omar, ¿cómo se puede estabilizar el tipo de cambio? ¿Cuál sería la idea? Porque el nuevo gobierno tiene la idea de manejar franjas, es decir, con techos y pisos. El dólar esta semana ha terminado en 2.50, inclusive llegó a 11.50, una tendencia por ahora a la baja. ¿Cuál sería la medida que tendría que aplicar para estabilizar el tipo de cambio? Mira, Tufi, en el plan de gobierno de Rodrigo Paz se habla de tener un tipo de cambio flexible. Eso quiere decir que el dólar pueda fluctuar en función a la oferta y la demanda. El ex asesor económico de Samuel Doria Medina había también anunciado la posibilidad de entrar al sistema del bolsín, que era un mecanismo que funcionaba en los años 80, para lo cual se necesitaba tener un colchón de recursos en dólares para que se pueda realizar una venta en términos de subasta a los potenciales compradores, y eso generar una suerte de recomposición de la oferta. Hace un año atrás, en este mismo programa, yo he presentado mi libro, un libro que se llama Economía Plural, donde yo presento medidas para poder estabilizar la economía. Y una de ellas precisamente era el tema de las bandas cambiarias, que yo, reitero, lo he comentado hace un año. ¿Qué es lo que debería pasar en el país? Hoy, el sistema financiero, Tufi, es el principal mercado donde se transan dólares tanto para exportadores como para importadores.
ese mercado se tiene que dar, se tiene que transparentar, porque hoy el precio de la comisión está de alguna forma distorsionando el precio del mercado, pero al mismo tiempo se tiene por supuesto que establecer ahí algún mecanismo para la llegada efectiva de dólares a la economía, porque vamos a incentivar las exportaciones, eso es fundamental para que vuelva a crecer las reservas internacionales, pero al mismo tiempo se tiene que garantizar que esos dólares puedan llegar efectivamente al país y realizar estas operaciones de importaciones y pago del servicio de la deuda. Por tanto, teniendo un mecanismo que garantice la llegada de dólares al país a partir del fomento a las exportaciones, sumándole estas bandas cambiarias que claramente tienen que reducir la volatilidad hoy del tipo de cambio, y permitiéndole al Banco Central intervenir, porque yo no creo que el mercado libre, el mercado flexible vaya a funcionar. Lo que se necesita es que el Banco Central recupere el control de la política monetaria, política cambiaria, para estabilizar el precio del dólar. Y eso quiere decir que hayan intervenciones moderadas en contextos de alta volatilidad, de tal manera que la trayectoria del dólar sea mucho más predecible de lo que hemos tenido en los últimos meses. Entonces se vienen momentos mucho más delicados. Esperemos sean los últimos para comenzar a levantar vuelo, a no bajar la guardia. Si usted tiene sus ahorritos o si tiene su crédito, dar pasos lentos pero seguros a medida que vayan avanzando estas políticas implementadas por el nuevo gobierno, o que van a ser implementadas. Omar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hasta Gerardo. Otra oportunidad. Miriam, tú fue un placer siempre. Un gusto. Vamos a cambiar de temática. Tenemos que hablar ahora de la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Diferimiento de Créditos, que ha sido aprobada rechazando incluso las sugerencias realizadas por el Senado. Tenemos la siguiente información para que usted más o menos vaya entendiendo de qué se trata. A ver, en la aprobación final, esta ley de diferimiento de crédito permite que 1.400.000 prestatarios puedan diferir el pago de sus créditos bancarios hasta por 6 meses. Permite la aprobación que se ha dado con el apoyo conjunto de alcistas y evistas. La propuesta del Senado de reemplazar el diferimiento por un periodo de gracia fue rechazada por diputados y también por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El gobierno argumentó que el periodo de gracia reduciría la cantidad de beneficiarios. Pero evidentemente hay reacciones que no les ha gustado para nada a quienes están dentro del sistema financiero, y estamos esta noche con el diputado electo Alejandro Reyes para poder conversar con él. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué terrible, Miriam, que a último momento se tenga este tipo de sorpresas. Muy buenas noches, Miriam, Tufi, y a toda la gente que nos está viendo esta noche. Bueno, lastimosamente así es. El movimiento al socialismo este último mes al menos ha sido intensivo en buscar cualquier oportunidad para meter proyectos de ley y así perjudicar a los bolivianos, al próximo gobierno y a todo a quien pueda por supuesto perjudicar. El día de hoy, por supuesto, hemos visto el tema del diferimiento. Es un proyecto de ley que, como tú bien decías, fue aprobado en diputados, fue al Senado, donde revisaron, cambiaron varios términos, volvió a la Cámara de Diputados, logramos el rechazo. Y de manera sorpresiva, el día donde se hace el cierre de la Asamblea con el discurso del presidente de diputados, el discurso del presidente de senadores y Choquehuanca, resulta que ponen primero esta ley. ¿Cuál es el objetivo político? Por supuesto, dejar una bomba de tiempo en el sistema financiero hacia futuro. En los datos que tú leías al principio, hay que dejar en claro que la banca estaría dejando de percibir más o menos 2.600 millones de dólares en estos próximos 6 meses. 2.600 millones de dólares que por supuesto se van a replicar en que va a haber menos liquidez para mayores créditos, menos liquidez para afrontar la crisis económica que estamos viviendo hoy, que también afecta por supuesto al sistema financiero. ¿Cuál ha sido el objetivo del movimiento al socialismo? Meramente político. Están tratando de hacer quedar bien ellos con algunos sectores de la población. Sin embargo, lo hacen el último día de su gestión y no lo hacen hace 6 meses o hace 1 año, cuando ellos todavía tenían que afrontar esta bomba de tiempo en lo que es el mediano plazo. Por lo tanto, acá realmente es inaceptable la conducta del MAS.
Y es inaceptable porque están buscando minar el camino del próximo gobierno. Sabemos que tienen que hacerse reformas profundas a la economía y resulta que ahora el movimiento al socialismo va a hacer cualquier cosa, trató de hacer cualquier cosa para minar ese camino de reformas, aumentándole la susceptibilidad y la gravedad a las circunstancias. Permíteme, por favor, Tufi. Sí, Alejandro, buenas noches. ¿Hay alguna posibilidad que la nueva gestión legislativa pueda abrogar esta ley en los próximos días? Falta todavía la promulgación, por supuesto, la firma del presidente. Bueno, así es. Todas las leyes nosotros hemos hecho desde el principio, ¿no? Empezando por el Contralor. Contralor que de haberse elegido nosotros lo hubiéramos revocado el primer día, porque eso era inaceptable. En todo caso, será producto pues de la reflexión del próximo gobierno, de la política económica que lleve adelante el próximo ministro de Economía, si ve pertinente o no abrogar esta norma en los próximos días. En todo caso, la Asamblea Legislativa, empezando ya la próxima semana con las sesiones preparatorias, seguramente va a tener la voluntad política de llevar adelante lo que vaya a ser la política económica, y si eso incluye abrogar esta normativa, por supuesto que esa va a ser seguramente la línea, pero en todo caso, lo que sí podemos resaltar es la mala intención política del movimiento al socialismo para perjudicar a los bolivianos y al próximo gobierno. A ver, permíteme, por favor, Alejandro, quédate con nosotros porque tenemos también otra visión, otra postura con relación a lo que ha pasado hoy en la Asamblea Legislativa. Gerardo. Sí, estamos con Melody Calderón, dirigente de la Asociación Nacional de Prestatarios. Más de 1 millón de asociados tenemos entendido. Melody, bienvenida, buenas noches. ¿Cuál es la posición que tienen? ¿Cómo han tomado ustedes la aprobación de esta ley? Muy buenas noches, Gerardo. Muchas gracias por la entrevista. Primero, quería empezar. ¿Usted alguna vez se ha prestado del banco? Por supuesto. Bueno, nosotros somos personas que hemos sacado un crédito del banco, obviamente con la intención de pagar, pero a raíz de la pandemia se nos ha conflictuado mucho, ¿no? Claro. Porque el tiempo de la pandemia, los 9 meses, nadie ha trabajado. Nadie, absolutamente nadie. Más bien, mucha gente que es productora, que es comerciante, se lo ha tenido que comer su capital. Claro. Y muchas personas han entrado en quiebra, fábricas, pequeñas empresas y demás. A raíz de la pandemia ha salido el decreto de pandemia, donde decía que nos iban a dar, el diferido iba a pasar al final del crédito, interés, capital, seguros. Pero el banco nos ha hecho la jugada maestra con lo de las reprogramaciones. Y aquí le tengo una prueba donde usted puede corroborar. El crédito se ha sacado el 2019, en el mes de julio. Ya. De julio del 2019 a marzo del 2020 se ha pagado como 6 meses ese crédito. El 2021 le han hecho una reprogramación en marzo del 2021 con el mismo monto que ha sacado el primer crédito. Como si no hubiera servido nada en los 6 meses que pagó. Exactamente. Esto es la figura de post-COVID, ¿no? Post-COVID. Ahora ¿qué es lo que han dicho apenas se han enterado de la aprobación de esta ley? Mire, este proyecto de ley prácticamente ha sido lanzado como una prueba para su campaña política del MAS y PSP, ¿no? Apoyándole al del Castillo. Y no obstante, ha sido más que todo para que se beneficie Arce, porque no olvidemos que sus hijos han sacado un crédito millonario del Banco Ganadero. ¿Ustedes creen que no les beneficia en nada esta ley? A nosotros, como prestatarios, no nos benefician nada. ¿Por qué? Los 6 meses de diferido va a pasar al final del crédito congelándose ese crédito, interés, capital, seguros. En 6 meses los bolivianos no vamos a poder capitalizarnos nuevamente con la situación económica que estamos atravesando todos los bolivianos ahora. Nos van a hacer lo mismo que nos han hecho en la pandemia. No puedes pagar, bueno, entonces reprogramación. Al hacernos la reprogramación de un crédito que era para 36 meses, al hacernos la reprogramación nos han aumentado a 82 meses. Imagínense, 5 años más. Claro, a ver.
Vamos a dar paso a Tufi, que también tiene consultas en Santa Cruz. Sí. Buenas noches, Melody. Por lo que escucho, no están conformes con esta ley. ¿Cuál sería la propuesta de la asociación suya? ¿Que le amplíen el tiempo, que se condonen las deudas o cuál? Nosotros como prestatarios estamos solicitando la condonación de intereses, puesto que hay estos contratos abusivos que nos ha hecho la banca, puesto que nos cobran seguros de todo tipo, hasta un seguro masivo nos cobran el Banco Ganadero, en específico el Banco Sol y el Banco FIE, que ese seguro masivo va directamente para los bancos. Los bancos ganan aparte de lo que nos cobran un seguro de desgravamen. A ver, permítame, por favor. Estamos también con Alejandro Reyes. Alejandro, tú has llegado a conocer totalmente de qué se trata esta ley de diferimiento, me imagino, de diferimiento de créditos, porque si bien las entidades financieras dicen que no les conviene porque no hay mecanismos compensatorios para ellos, eso significaría que esa tasa impositiva que normalmente a uno le cobran cuando haces este diferimiento, lo que ha pasado en la época de la pandemia, sí se nos ha aumentado mucho más la deuda, pero al parecer no va a haber en esta oportunidad. Bueno, en este caso no habría, pero además hay que sumarle algo, estimada Miriam. Ya la banca tiene 800 millones de dólares en rezago de pagos por el diferimiento del 2020. Sumados a estos 2.600, estamos hablando de más de 3.400 millones de dólares. Entiendo yo, es muy loable lo que piensa la señora que está en el set de los prestatarios. Sin embargo, esto se convierte en un círculo vicioso, porque se convierte en un incentivo perverso a no pagar. Hay mucha gente que probablemente tiene la posibilidad de pagar. Sin embargo, esto se convierte en un incentivo a no pagar, ya que no hay compensaciones luego. Y después tenemos pues la crisis que estamos viviendo y la falta de liquidez que va a derivar en que va a haber mucho menos préstamos o préstamos con mayor interés, que van a ser mucho más caros en el tiempo. Por lo tanto, estamos jugando con una estabilidad del sistema financiero en un momento de crisis económica donde necesitamos recursos para la reactivación económica, recursos que no van a llegar si es que no hay fluidez en el sistema económico. Por lo tanto, yo creo que este proyecto de ley, que tiene un cariz social, ha sido hecho de manera política a última hora. No lo hicieron antes, no lo hicieron hace 6 meses o hace un año, donde seguramente hubiera sido también muy necesario y tal vez con una lógica de pensamiento y un criterio mucho más profundo que hubiera sido bueno tal vez para las dos partes, tanto como para la banca como para los prestatarios. Sin embargo, al calor político en el que lo hace el movimiento al socialismo, no es bueno ni para la banca y tampoco para los prestatarios, como lo estamos viendo ahora. Por lo tanto, yo creo que este es un proyecto de ley absolutamente político que, como decía al principio, solo viene a minar la seguridad financiera y, por supuesto, le pone trabas al próximo gobierno. Bien, Melodía, para terminar, la ley ha sido sancionada. ¿Qué piensan que se puede hacer ya para ir atrás, para cambiar, para modificar, o simplemente hay que acostumbrarse a lo que dice la norma? No, mire, lo que nosotros queremos es que esta ley se abrogue. Que el presidente se ponga la mano en el pecho y se acuerde para qué han presentado ese proyecto de ley. No ha sido en beneficio de los bolivianos, ha sido más en beneficio de los políticos prácticamente. Nosotros como prestatarios sí queremos pagar. Vamos a pagar el capital, pero los intereses que nos están cobrando demasiado ya no podemos. ¿De dónde más vamos a sacar dinero para pagar? Ahora, nosotros también hemos presentado un proyecto a la Cámara que se ha perdido. No hay. ¿Qué decía el proyecto? El proyecto dice que queremos condonación de intereses del tiempo de la pandemia, porque hay muchos créditos que han reprogramado como 3 veces ya. Queremos la condonación de intereses, queremos que se revise este tipo de contratos abusivos que se han pagado por tiempos y no hay ese dinero. Nos han hecho las adendas como si hubiera sido un crédito nuevo, como si no se hubiera pagado un peso. Queremos que se quiten los seguros. Al nosotros no cumplir con la garantía, los créditos que nos hacen son de consumo.
a la tasa de interés más alta. Claro. Pero hay muchas personas que viven al día y necesitan sacar un crédito también para iniciar un negocio o para aumentar su mercadería. Pero porque no cumplen con todas las con los requisitos, les hacen firmar un crédito de consumo. Y a ese tipo de gente que son vendedoras, que son comerciantes, ese proyecto de ley tampoco no cubre nada. Claro. Tufi, vamos con una más desde Santa Cruz. ¿Tenemos entendido, Tufi? Alejandro, sí, Gerardo. Alejandro, ¿cuánto de viable o no es esta propuesta de los prestatarios de condonar intereses y además eliminar los seguros? Mira, nosotros no tenemos datos claros realmente de cuánto en monto sería el tema de quitar seguros o probablemente el tema de los intereses extra, pero en todo caso, como decía la señora de los prestatarios, este proyecto de ley no le hace bien a ninguno, ni a la banca ni a los prestatarios. Es un proyecto totalmente político, disfrazado con un cariz social, como un diferimiento, haciéndole un favor a la gente, cuando en realidad no le sirve a nadie. Yo creo que hubiera sido prudente que justamente se revise todas esas cifras que las maneja el Ministerio de Economía de manera oculta para ver si se puede de alguna forma mejorar las posibilidades de pago de la gente y tratar de no afectar a la solidez de la banca. Sin embargo, este proyecto ha sido pues un tiro al pie, porque hoy no se cumple con ninguno de esos objetivos. Por lo tanto, yo estoy más que convencido que seguramente el próximo gobierno analizará el proyecto de ley, como te decía, verá si es prudente la abrogación y por supuesto ya en una política más macro de lo que va a ser la economía y las finanzas de este país habrá que tomar decisiones, pero esto tiene que quedar más que claro que este proyecto político de ley del MAS es solamente para perjudicar a la gente y al próximo gobierno. Le agradezco mucho al diputado Alejandro Reyes y también a la dirigente Melody Calderón por haber compartido con nosotros estos momentos para hablar de esta ley de diferimiento de crédito que sin lugar a dudas generará polémica los siguientes días. Hacemos una pausa y como no, con la banda de Aquí. Sí, señores, al estilo de Aquí en Vivo, nuestra banda hoy día está on fire, como se dice. Vámonos a una pausa porque enseguida estaremos hablando, no es jueves paranormal, pero sí estaremos hablando de temas paranormales, de las casas de terror. Así que por favor, quédese con nosotros. Ya volvemos. Entre estas están las casitas del terror que hay en distintos lugares. Nosotros estamos en Cotacote, en una casita del terror, pero acá no nos está convocando nuestra presencia justamente el mostrar la casita del terror como tal, sino hemos traído a nuestros especialistas en investigación paranormal porque nos han reportado que en esta casa que le están usando que es de casita del terror también es porque se está viviendo actividad paranormal. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. ¿Hay actividad paranormal acá en esta casa realmente? Lo que se nos ha reportado es de que la casa presenta algún tipo de presencias extrañas. Entonces, en ese sentido, en algunas áreas, algunos actores han reportado que presentan la aparición de algunas personas, o por lo menos lo que aparenta ser que no serían parte del elenco. Eso también incluye algún tipo de movimientos extraños y demás, porque si bien esta casa, cuando no está funcionando, funge como un bien inmueble común, también cabe destacar entonces que esos ecos del pasado se pueden sentir en este punto, y creo que la activación es mayor por un acting de terror. Este acting del terror que se ha activado la casa es prudente, tomando en cuenta ya que la gente ha visto o ha sentido presencias que no corresponden a tal vez las personas que habitan o invitados que pueda haber. Es que mira, es interesante, justamente lo que hablábamos ayer en el programa, en Aquí en Vivo, justamente cuando estamos hablando, es de esto, cuando alguien se comienza a caracterizar desde ver las películas de terror e incluso ahora que tenemos la caracterización, estamos atrayendo ese tipo de energías. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay que revisar los antecedentes de la casa. Tenemos aquí que hay una fuente antigua, la vamos a ver más adelante. A ver, ¿te refieres a esta fuente? Tal vez, Jones, podemos empezar a ver si hay energías que puedan alertarnos de algo. Hay que ver más o menos algún eco del pasado pudo presenciarse acá. Eso también puede ser de alguna utilidad. Porque evidentemente la fuente se nota que es muy antigua. Tal vez alguien de la casa nos puede hablar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Esta fuente de qué época data? Mire, la verdad que nosotros hemos venido acá hace 2 años atrás. El lugar está ahí intacto, pero sí hemos tenido
presencia, hemos tenido la real presencia de estas personas, y la verdad que sí nos quieren, yo creo, ¿no? A veces hay demonios que nos quieren, que nos odian. Ya, pero por lo menos, ¿dónde ustedes han sentido alguna presencia, algún movimiento inusual? Mire, algo que no la presencia más clara que hemos tenido así en este árbol. Pues este de acá. ¿En el árbol de qué atrás? Este de acá. A ver, John, podemos acompañar, nos indican de que en este árbol, ¿qué es lo que han visto detrás en el Mire, árbol? nosotros aquí cuando vienen mi animal, mi mascota, ¿Ya? empieza a ladrar este árbol. Pero lo peor es que allá al fondo es un lugar medio muy pesado, allá al fondo, Un segundito. Claro. Jones, aquí ha sentido una energía diferente. En la fuente no se sentía nada, pero aquí sí. Aquí se siente un ¿Qué poco nos alerta este movimiento de las vasitas? algún tipo de presencia. No sabemos si es buena o mala, pero hay una presencia acá. Nos están invitando, tal vez podríamos ir. Este es como un mural de plantitas. La verdad que sí. Es un lugar donde realmente nos han demostrado que hay realmente vida y que realmente, mire, usted puede ver, puede observar la energía. Claro, igual acá también se siente una energía, según las vasitas que nos está delatando. Alguna vibración, no mucha, pero hay. Hay como una pequeña gruta al fondo donde hay un poco de energía. Ahí tal vez... ¿Qué sintieron al fondo en esa gruta que me dice? A momentos se siente como una energía pesada, como si algo estuviera ahí, pero no es todo el tiempo, es a momentos. Sí, a momentos cuando uno está ahí. Vamos a la gruta. Ahora les muestro, por favor. Por favor. Vamos, este es un lugar que lo tenían prácticamente de este modo reservado para justamente evitar, de cierto modo, por la cantidad de energía que tenían, contacto muy cercano con las personas. Lo han puesto hasta una reja y todo. ¿Y qué sintieron ustedes acá en la gruta? A veces es como una energía pesada, es como si alguien estuviera aquí contigo, pero es una energía muy, muy fuerte. Jones, por favor, ¿de qué se trata? ¿Podríamos hacer alguna... ¿Qué más podemos ver de que si acá lo que nos indican los dueños, esto es un ente tal vez no maligno o maligno? Claro, mire, está bien interesante este lugar porque ya de por sí es difícil el acceso, pero es ya por algo, ¿no? Las grutas son famosas justamente por eso, por lo que tiene la cualidad de albergar duendes, porque son los lugares preferidos. Mire. A mi familia ya le he hecho esto varias veces. ¿Qué ha pasado acá? Aparte de que pueda haber alguien acá, ¿qué más han sentido? Bueno, la verdad nosotros alquilamos esto para fiestas, pero cuando hay una persona realmente que mi mamá lo vio, es una persona que realmente se invoca y está ahí y nos cuida. ¿Qué imagen tiene esa persona? La verdad que nosotros nunca lo hemos visto así presente, pero sí hemos visto las actitudes que han tenido, como botar la carne cuando estábamos cociendo la carne, botar la basura, o sea, varias cosas que realmente nos rechazaban, decían, o sea, prácticamente era como que váyanse, déjenos tranquilos. Este lugar no se estorba. Y desde esa época que hemos visto ese susto, ya no hemos hecho carnes, no hemos hecho asados, nada. Tienes la parrilla, está acá cerquita. Está cerca. Y ustedes pueden ver y pueden verla. Pasen por favor. Es medio... ¿Qué nos delata lo que hemos podido ver con las barras energéticas? ¿Qué podemos decir del lugar? Un tipo de vibración que hay una energía. Existen energías en diferentes puntos. Al aparecer en diferentes partes del lugar, entonces se siente un tipo de vibración. Según lo que nos mencionaban en estas áreas fuera, y también vamos a ingresar enseguida en el ambiente donde está habilitándose la función de esta casa de terror, donde dice que también existe algún tipo de presencia. Acá en este lugar, que no estén, por lo menos han decidido tal vez suspender el ingreso a la gente acá por lo que han descrito, se puede ver si hay alguna vibración acá, algo. A ver, veamos. Algo de vibración. Este es un altar recreado, creo que lo conocen como la casa de Coco, según lo que es de esta función. Se ve un poquito de vibración, un poco. ¿Qué se ha captado? Captado un oro. ¿Qué has captado acá?
Ahorita en lo que estábamos en la gruta se ha captado como una especie de rostro, como lo podemos apreciar, y aparte un orb. Un orb, normalmente se captan bastantes orbs, ¿no? Cuando son motas de polvo, pero este es solo un orb, está aquí, y hay como un rostro ahí reflejado en las hojas. Esto vamos a tener que analizar la imagen y dar resultados de esta investigación. Sí, porque tengamos en cuenta que estamos con el equipo que es la cámara infrarroja, pero normalmente los orbs son bastante redonditos, las motas de polvo. Aquí lo tenemos con otro tipo de composición, como si fuera un huevito. Ya. Entonces, a ver, vamos a seguir haciendo. No muy usual, digamos. Sí, una figura bastante diferente de lo que tiene los orbs de polvo, las motas de polvo. Este tiene una forma de huevo que es bastante interesante. Si me regalas, compañeros, unos minutos más, vamos a ingresar al lugar del circuito, algo. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Acá, al margen de que se está haciendo el acting del terror y demás, exactamente. ¿Ustedes han percibido algo? Sí, exactamente. Bueno, en realidad ya el inmueble tiene el tema de los duendes, ¿no? Y sí me indica en realidad la propietaria del inmueble que sí ha visto personas, porque este es un lugar de eventos, usualmente lo hacen para eso. Ya. Pero sí han visto cosas paranormales. ¿Y aún así se animaron a poner la casita del terror? Sí, la verdad, considero que la existencia de duendes trae muy buena suerte, entonces me cae de perilla para el tema del evento. ¿No le tienen miedo? No, ya trabajando con el tema de recorridos de terror, creo que ya no hay algo sorprendente. ¿Pueden Claro, claro. O en realidad es toda esta parte, miren, entre los árboles. Sí, hemos ido por los árboles. Se escucha el tema del recorrido dentro de la casa, porque acá adentro estamos con el recorrido de la casa de Coco. Si gustan, les puedo hacer pasar. ¿Sí? Ya. Perfecto. Les voy a meter. Estamos entonces nosotros justamente con esta situación de este movimiento, este sentir de alguna actividad paranormal dentro de la casita del terror. Jones y compañía nos tienen justamente, hay resultados, por lo menos hay indicios a analizar. Según lo que se ha podido apreciar dentro de lo que es la casa de Coco, según esa parte sí, se ha sentido un poco de vibración, más en la parte del fondo. Es lo que nos reportaban otros compañeros, entonces decía que era dentro de la casa que hay algo, ¿verdad? Parte del recorrido. Entonces, más allá del acting que está realizándose esta casa, denominada Terror Factory, también se está presenciando algún tipo de vibración. Se presume también de que independientemente que haya ecos del pasado, un acting también de alguna manera puede atraer o despertar. No es la primera vez que esto pasa. En realidad, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Cuando trabajamos nosotros con Fábrica de Terror, recorridos, ¿no? Por el tema de Halloween, sí, el tema de la vibración de miedo, emite muchas más cosas. Y esa molestia no solamente con el público, sino con los actores. De pronto nosotros ya tenemos los elementos a analizar e investigar. Se han encontrado vibraciones a través de las barras energéticas, de que hay una energía muy diferente al resto del ambiente, así como también en la captación de imágenes han encontrado imágenes que de seguro la próxima semana nuestros investigadores van a traer los resultados de qué es lo que podría haber acá en la casita del terror en Cotacota. Muy bien, Donato. Me has dejado pensando, pero bueno, esto es lo que está pasando en Cotacota ahora mismo con nuestros amigos de los jueves paranormales, con Jones y Danico. Vámonos a una pausa, ya basta de esa música, por favor, me da un poco de miedo. Gracias. Hay que relajar. Lo peor. Hay que relajarnos. Sí, más adelante vamos a tener un desfile de modas, querido. También con temática de Halloween, ¿sí? Pero ya no va a dar tanto miedo como lo que nos mostraba Donato. Veamos. Espérennos, por favor. Pausa. Vamos a ver los resultados de nuestro sondeo. ¿Cuánto invierte usted en su disfraz de Halloween? Si es que se disfraza. Me gusta del 1 a 100 bolivianos. Me divierte de 100 a 300 bolivianos. Y ahí está, me asombra de 3 o más de 300 bolivianos. Ganó. Me gusta. Es decir, de 1 a 100 bolivianos, 68%. Me divierte 10% y me asombra 22%. Nos tenemos que despedir, Miriam. Exactamente. ¿Sí? Vámonos. Con Tufi. Chao, Tufi. Se va acabando esta noche de Halloween, viene el feriado largo, a hacer lo que corresponde hacer, ir a los cementerios, por supuesto, a rendirle un homenaje y recuerdo a nuestros difuntos. Abrazo grande, Gerardo, Miriam, hasta el próximo lunes. Que te vaya muy bien, nos Chao, encontramos el lunes, porque trabajamos igual. Por supuesto, chao, Miriam. ¿No es cierto? Que les vaya bien.